Buenos días. Hoy 5 de junio de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 22 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando a la magistrada, magistrados, secretario general, y solicitando al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Para ello, abordo en primer término lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOC 895/18 interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 29 de octubre de la pasada anualidad por la entonces magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 967/18, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios expuestos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de los antecedentes del mismo. El 21 de junio de 2018, un ciudadano presentó por medio del sistema informático de este tribunal demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, la entonces magistrada de la segunda sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción con número de folio 31957. De igual forma reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó como multa. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presentó recurso bajo los agravios que hoy nos compete su análisis. Dichos agravios se analizarán por esta ponencia de manera admiculada al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera inoperante dichos disensos y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo que manifiesta la CUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción impugnada. Tal como fue resuelto en la sentencia recurrida, se desprende que la boleta de infracción no contiene una debida motivación, pues fue omisa la autoridad en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, circunstanciándose al efecto, por ejemplo, si quien consideró como prestador de supuesto servicio realizó alguna parada para abordar pasajeros, así como tampoco fue claro en describir los elementos que le llevaron a decidir indubitablemente que quien conducía el vehículo prestaba un servicio, aunado a que no identifica o por lo menos describe a las personas que presuntamente afirmó que el imputado le realizó un cobro, omitiendo igualmente señalar la encausada con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultados suficientes y pertinentes para motivar el acto confutado. A mayor abundamiento se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del demandante, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios en relación con lo establecido en el artículo 678 del reglamento de dicho ordenamiento legal. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia
y así se propone a este Pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación inscrito bajo el TOC 895/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, procedo ahora a la exposición de la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 66/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 27 de noviembre de la pasada anualidad por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1070/17. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos ocupa. Un ciudadano presentó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato solicitud para participar en el programa de regularización del Servicio Público de Transporte, así como la activación de su resolución definitiva. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso en el considerando segundo de la resolución del expediente administrativo del programa de regulación del Servicio Público de Transporte, medularmente lo siguiente: que como resultado de la evaluación y análisis correspondiente, dicho instituto verificó y determinó que el expediente señalado en el dictamen a que se refiere el resultando cuarto de dicha resolución no cubrió los requerimientos que para la regularización de concesiones establece la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. De igual manera, refiere la autoridad que no cumplió el peticionario con los requisitos y formalidades establecidas en las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte del Estado de Guanajuato. Inconforme con lo anterior, el peticionario demandó la nulidad de la resolución dictada por el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Por su parte, y una vez sustanciado el proceso, el magistrado de la Cuarta Sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato emitiera un nuevo dictamen determinando que se actualiza el supuesto quinto del artículo 30 de las bases para la participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte, considerando que el actor satisfizo los requisitos previstos para tal supuesto, de acuerdo a los razonamientos vertidos en dicho fallo. Ante este panorama, la autoridad demandada presenta el recurso que hoy nos compete su resolución. En el agravio primero, la parte recurrente expone, respectivamente, que no existe en los archivos constancia de condicionamiento alguno que beneficie al demandante y que el justiciable no cumplió con los requisitos señalados en las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte. Al respecto, esta ponencia considera inoperante tal disenso, atentos a lo siguiente. Del agravio en estudio, dentro del recurso de reclamación que nos ocupa, se advierte que la autoridad recurrente vuelve a exponer que no existe constancia alguna de la existencia en esa unidad administrativa del original de la resolución gobernativa definitiva y que la parte actora no cumplió con los requisitos legales en el procedimiento de regularización. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido en la sentencia hoy recurrida. De ahí que estos agravios sean inoperantes por reiterativos o redundantes, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. En el caso concreto, la recurrente formula el disenso de mérito mediante una simple reiteración de lo que argumenta en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir concretamente las consideraciones establecidas por el acuo. Entonces, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de los agravios que se analizan para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Ahora bien, en el segundo de los agravios se advierte que la recurrente expresa que es errónea la determinación del magistrado de la Cuarta Sala cuando considera que en la resolución impugnada no se expresaron con toda claridad los motivos y fundamentos del dictamen, propiciando incertidumbre jurídica en la parte actora, pues la fundamentación y motivación, arguye la autoridad, deben constar en el cuerpo mismo de la resolución impugnada y no en uno diverso o complementario. No le asiste la razón al recurrente porque a través de la contestación de demanda, dicha autoridad no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación, al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante. En consecuencia,
Dicho disenso también resulta inoperante, pues como puede advertirse en la sentencia que se reclama, el acuo fue claro en explicar la indebida aplicación del derecho, así como la correcta e incorrecta apreciación de los hechos, al no haberse considerado adecuadamente por la autoridad la totalidad de los elementos aportados por la impetrante para acreditar que cuenta con el derecho que instó, por lo que evidentemente la resolución fue emitida sin la debida fundamentación y motivación. En la sentencia reclamada se argumentó que sí se colmaron los requisitos del programa de regularización progresiva, tanto con la respectiva copia certificada de la resolución definitiva de otorgamiento de concesión, como con la solicitud de alta de vehículo con acuse de recibido en fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley de Movilidad ahí referida, así como con el requisito relativo a la solicitud original de participación en un programa de regularización u otorgamiento de concesión, que si bien no se presentó como tal físicamente, se acreditó mediante una válida inferencia lógica o presunción humana. Esto es, al tener la impetrante una resolución anterior de un programa con esas características, se denota entonces que lógicamente participó en el mismo a través de una previa solicitud. Consideraciones estas que no estimó la autoridad hoy recurrente en su dictamen de Marras, como lo hizo notar el resolutor en la sentencia que se analiza. Argumentos que además no se controvierten por el mismo reclamante en el presente recurso. En suma, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 66/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 92/19, interpuesto por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada el 7 de diciembre de la pasada anualidad por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el juicio número 1222/18, mediante la cual se decretó la nulidad total de la multa impuesta en la resolución bajo el número de folio 16-1070-1. Previo al abordaje de los disensos insertos por el reclamante en su recurso, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes. El 22 de agosto de 2018, sendos ciudadanos presentaron demanda de nulidad en contra de la resolución emitida el 8 de junio de 2018 por el encargado de despacho de la Dirección de Verificación Urbana, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato. Seguida la secuela procesal, la magistrada de la tercera sala, el 7 de diciembre de 2018, resolvió el proceso administrativo decretando la nulidad total de la multa impuesta. Ante este panorama, el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, presentó el recurso que hoy nos compete su resolución. Esta ponencia considera inoperante el agravio que esgrime quien recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala la autoridad recurrente que le causa perjuicio la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala, pues en su consideración no fue congruente con lo solicitado por los actores en el proceso de origen. Esto es, arguye la autoridad que la resolutora no analizó el segundo concepto de impugnación tal como lo hicieron valer los demandantes, pues en él se duelen los justiciables de la sanción impuesta, no fue emitida conforme a los requisitos que exige el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en el artículo 137, fracción décima séptima, en su último párrafo, destacando el recurrente que en el ordenamiento legal en mención no se contiene dicha fracción ni el párrafo que se menciona. En la especie, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total de la multa impuesta, entre otras cuestiones, porque en la notificación de la orden emitida el 21 de octubre de 2016, dentro del expediente controvertido y de la cual derivó la multa confutada, el notificador omitió señalar de manera pormenorizada las circunstancias fácticas que rodearon la notificación practicada a la parte actora, en la medida que en las constancias del proceso no obra documento que permita conocer cómo fue practicada dicha diligencia a la parte accionante. En esta línea argumentativa, si bien los justiciables en el proceso de origen de manera inexacta
Señalaron que la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada contravino, además del artículo 16 constitucional, el numeral 137, fracción 17ª, en su último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, es deber de todo juzgador interpretar íntegramente la demanda interpuesta de forma vinculada tanto con el material probatorio como con sus respectivos anexos, determinando el verdadero sentido de su autor, incluso ante sus eventuales imprecisiones o ambigüedades, armonizando así los datos presentados para dotar a las partes de una tutela jurisdiccional efectiva, lo anterior en un sano ejercicio de interpretación integral, para esclarecer los hechos y los puntos controvertidos por las partes, atendiendo siempre de forma primigenia y relevante a la causa de pedir. Bajo lo anterior tenemos que la demanda de nulidad deberá estudiarse en su conjunto y no de una manera aislada, aunque no guarde apego estricto a un silogismo. Ciertamente la causa de pedir no es omnímoda o arbitraria, pero sí es menester atender a los señalamientos del justiciable como aconteció en la especie, pues el mismo no debe ser necesariamente un perito en derecho. Bajo ese contexto y en otro orden de ideas, es evidente que la parte recurrente no combate frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida y en las que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad, lo cual torna inoperante el argumento que se analiza. Dicho de modo diverso, si del contraste entre los razonamientos plasmados en la sentencia recurrida con el agravio expuesto en el recurso de reclamación, se advierte que en este último la parte recurrente no combate de modo alguno las consideraciones de la sentencia que se revisa, entonces el mismo resulta inoperante. Es así que se reitera que el disenso del recurrente es inoperante, dado que no controvierte los argumentos torales de la sentencia y solo debate una supuesta falta de congruencia de la sentencia que reclama por no valorar el concepto de violación tal como lo hicieron valer los actores en el proceso de origen con un hierro en la cita del precepto legal que inexactamente invocaron. Mediante los fundamentos y argumentos expuestos con antelación y ante la inoperancia de los disensos que esgrime la autoridad, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 92/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, aborda ahora lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 108/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2018 por el magistrado de la Sala Especializada en el Proceso Administrativo número 1073/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido. Previo al abordaje del agravio esgrimido por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. El 11 de abril de 2018, una ciudadana le solicitó al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato la expedición de 2 títulos concesión derivados de las resoluciones positivas obtenidas conforme al programa de regularización progresiva establecido en el decreto gubernativo número 53 y en el acuerdo gubernativo número 48. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso al peticionario que le tienen por hechas las manifestaciones vertidas en su escrito de cuenta y respecto a las peticiones que realiza, arguye que es preciso referirle que las mismas han sido atendidas ya mediante los comunicados oficiales expedidos por ese Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, mismos que le fueron notificados debidamente, por lo que, al encontrarse en fecha de su actual curso atendidas ya sus peticiones, arguye la autoridad que deberá estarse a lo establecido en dichos oficios. Inconforme con lo anterior, el ciudadano demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la sala especializada de este tribunal. El magistrado de la sala especializada decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato emitiera un nuevo acto en el que, siguiendo los lineamientos de la resolución y en respuesta a la solicitud de la actora, de manera fundada y motivada, resuelva lo peticionado conforme al programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del Servicio Público de Transporte de Alquiler sin ruta fija en el Estado, referido en el citado curso, pronunciándose sobre todos y cada una de las documentadas señaladas en el mismo.
Ante este panorama, quien representa la parte demandada presentó recurso bajo los agravios que hoy nos compete su análisis. El disenso, donde la parte recurrente expone que la parte actora en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos contenidos en el programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija en el Estado, contenido en el Decreto Gubernativo 53 y en el Acuerdo número 48, así como tampoco que cuenta con el documento ideal para acreditar el supuesto carácter de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que el peticionario en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos contenidos en el programa de regularización, así como tampoco arguye que cuenta con el documento ideal para acreditar el supuesto carácter de concesionaria. Esto es, la autoridad repite en su curso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, de ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo o redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueran expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia que reclama. Finalmente argumenta el recurrente que la CUO debió ordenar remitir la petición de la justiciable a la autoridad competente, esto es, al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Dicho agravio resulta de igual forma inoperante. Si bien es cierto, el motivo de la nulidad fue porque el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, al dar respuesta a la petición de la justiciable, no fundamentó su competencia, también lo es que con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la parte actora, el magistrado de la sala especializada determinó que la dirección señalada como autoridad demandada, conforme a lo dispuesto por el artículo 18º transitorio de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, es la competente para instrumentar los programas de regularización que se publican en el periódico oficial de gobierno del Estado. Es así que dicho agravio también resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, el acudo señaló que el asunto en debate deviene del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el Decreto Gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993. De ahí se desprende la obligación del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de darle la debida atención a la petición de la actora sin dejar de acatar la obligación que tiene como autoridad frente a un particular y que se encuentra prevista en el artículo 8º fracción 10ª del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, consistente en el deber de procurar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de la interesada, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación del procedimiento. Por otra parte, no se soslaya que nuevamente el agravio expuesto redundante con lo ya argumentado en la contestación de la demanda y no contravierte la sentencia reclamada en términos del ordinal 309 del Código de la materia, de modo que los disentimientos así propuestos se tornan inoperantes. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia emitida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 108/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, aborda ahora lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 134/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 28 de enero de la presente anualidad por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1236/18. Previo al abordaje de los agravios emitidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes. El 13 de julio de 2018,
Un ciudadano le solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo, en lo que respecta al título concesión que ampara el expediente 0364/93. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a dicha dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionario. Inconforme con lo anterior, el peticionario demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la sala especializada de este tribunal. El magistrado de la sala especializada decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato emitiera una nueva respuesta mediante la cual se reconociera al actor como concesionario y por ende girar instrucciones a quien corresponda a fin de que se expida el documento idóneo que permita al accionante explotar el servicio público de alquiler sin ruta fija en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Consecuencia de lo anterior, se tramita además el número económico altiplaqueo vehicular necesarios, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes conforme a lo previsto en la ley correspondiente. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presentó recurso bajo los agravios que hoy nos ocupan. El disenso, donde la parte recurrente expone que no existen en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al ajusticiable, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación. Posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la sala especializada en la sentencia hoy recurrida. De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo o redundante. De igual forma, se advierte que el recurrente también es redundante al argumentar en su agravio que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad del Servicio Público de Transporte de Personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. En la especie, el recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto impugnado en términos del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que dicho agravio también resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, el acuo señaló que el asunto en debate viene del programa de regulación progresiva de los prestadores irregulares de servicios de transporte de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el decreto gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993, de donde se desprende la obligación del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de continuar con las gestiones necesarias para que el ciudadano le sea entregado su título concesión, al contar dicho justiciable con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 134/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para votar las ponencias a cargo de esta primera sala, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 148/19, interpuesto por el ciudadano parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado el 15 de febrero del presente año por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1901/18, en donde se determinó que este Tribunal de Justicia Administrativa no es competente para conocer el acto impugnado. Previo al estudio de los agravios expuestos, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 6 de diciembre de 2018, el ciudadano promovió demanda de nulidad en contra del siguiente acto, consistente en la resolución de fecha 15 de noviembre de 2018, dictada por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato dentro de un recurso de reconsideración, así como contra
el informe de resultados de la Auditoría de Ramo General 33 y Obra Pública practicada a la Administración Pública Municipal de Silao, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017. Por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, quien en auto de fecha 15 de febrero del presente año determinó que este tribunal no es competente para conocer del acto impugnado. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de reclamación que nos compete. Los agravios se analizarán por esta ponencia de manera conjunta al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. Dichos disensos se consideran infundados por los siguientes motivos. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio el acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala, en virtud de que en términos de los artículos 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, este tribunal sí tiene competencia para atender la demanda de nulidad interpuesta, pues se trata de un conflicto entre la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y el justiciable en calidad de particular. Continúa manifestando que la jurisprudencia que invoca el acuo le causa perjuicio, pues no le resulta aplicable. La Constitución Política del Estado de Guanajuato, en su artículo 81, reproduce y amplía lo establecido en el artículo 116, fracción quinta de la Constitución Federal, al preceptuar que el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, como órgano de control de legalidad, tendrá dentro de sus atribuciones la de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y los particulares. Pues bien, el enlace de las anteriores disposiciones pone de relieve que la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, órgano especializado dotado de plena autonomía, se encuentra acotada a dirimir los conflictos suscitados entre los particulares por una parte y las autoridades de la Administración Pública del Estado y sus municipios, en el entendido de que la Administración Pública del Estado la integran el titular del Poder Ejecutivo, las secretarías o dependencias, la Procuraduría General de Justicia, entre otros organismos auxiliares como Administración Pública centralizada, y los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos, los patronatos, las comisiones y los comités como administración pública paraestatal. Todo ello, como se advierte claramente de lo dispuesto correlativamente por los artículos 3, 5, 7, 12, 13, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Luego, el mencionado Tribunal de Justicia Administrativa tiene competencia constitucional y legal para conocer solo de los procesos administrativos promovidos por los particulares contra los actos administrativos emitidos por los relatados entes. Empero, no tiene competencia dicho órgano jurisdiccional para dirimir los conflictos surgidos entre los particulares y los poderes legislativo y judicial estatales o sus órganos, dado que no existe ninguna prevención constitucional en ese sentido. Antes bien, se precisa con claridad la competencia limitada del aludido tribunal. En ese tenor, dado que el Congreso del Estado de Guanajuato y sus órganos auxiliares, como lo es la Auditoría Superior del Estado, no constituye una autoridad dependiente de la Administración Pública Estatal o Municipal, sino que conforme a lo dispuesto en los artículos 37 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se trata de la asamblea en que se deposita el poder legislativo de la entidad, es decir, uno de los tres poderes en que se divide el poder público del Estado. Resulta evidente que sus actos, aún los materialmente administrativos, no pueden ser analizados vía proceso administrativo o juicio de nulidad por este Tribunal de Justicia Administrativa. En esta línea argumentativa y conforme lo dispuesto además por los artículos 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se colige que este tribunal tiene competencia para atender conflictos entre la administración pública y los particulares, mas no para abordar lo relativo a actos formalmente legislativos, aún cuando materialmente administrativos, por provenir del Congreso del Estado o de sus órganos auxiliares. No representa obstáculo para lo anterior el hecho de que en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato se disponga que este tribunal cuente con competencia para conocer de actos o resoluciones jurídico-administrativos de las autoridades, sin distinguir el carácter de estas últimas. Se expone tal acerto en la medida en que dicha disposición no debe interpretarse de manera aislada, sino en conjunto con las demás normas aplicables, especialmente con lo dispuesto en los numerales 1, 3 y 131
186 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en el sentido de que dicho ordenamiento tiene por objeto regular los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y paraestatal, así como el proceso contencioso administrativo ante este órgano jurisdiccional. E igualmente considerando que dicho ordenamiento dispone al acto administrativo como la declaración unilateral de voluntad emanada de autoridad administrativa, sin que en tal ordenamiento se aluda a los poderes legislativo, judicial, ni a sus dependencias u órganos auxiliares. Lo que antecede corrobora el hecho de que este tribunal tiene competencia para dirimir conflictos suscitados entre los particulares y los órganos de la Administración Pública Estatal y Municipal y otros entes administrativos autónomos por los actos que estos emitan, no así para resolver controversias entre los particulares con un órgano del Congreso o Poder Judicial local surgidas con motivo de los actos materialmente administrativos de estos. Resulta aplicable por su exacta analogía al caso que nos ocupa la jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es incompetente para conocer de los juicios contenciosos promovidos contra los actos administrativos del Congreso local. Finalmente, el reclamante refiere que resulte legal la jurisprudencia invocada por el ACUO. Sin embargo, de la lectura del acuerdo de fecha 15 de febrero de 2019, no se desprende que el magistrado de la segunda sala hubiese invocado alguna tesis o jurisprudencia para sustentar su acuerdo, por lo que el disenso del reclamante parte de una premisa falsa, resultando así inexacto e inoperante. En el orden de ideas precisado, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo de fecha 15 de febrero de la presente anualidad. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrita bajo el TOCA 148/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para lo correspondiente a las ponencias de la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención abordando la ponencia relativa al TOCA 931/2018, juicio en línea, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 4, primera sala, 2018, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. Asimismo, se reconoció el derecho solicitado por la parte actora y se condenó correlativamente a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción redactada el 9 de noviembre de 2017. Segundo, en la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad por 3 razones. La primera es la indebida fundamentación de la boleta de infracción impugnada, ya que en la misma se emplearon los artículos 257, 265, 267 y 271 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el 551 y 668 del reglamento de la citada ley. La segunda razón es la de indebida motivación de la boleta anteriormente referida, dado que la misma se emitió con base a que la autoridad observó a una persona dentro de la unidad vehicular al lado posterior derecho. Sin embargo, tal circunstancia no es contundente ni conclusiva por sí misma para aseverar que se trata de un servicio público. Además, la encausada fue omisa en plasmar los datos mínimos del supuesto pasajero. La tercera razón es que la autoridad no acreditó que haya seguido el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios en atención
a que en la boleta de infracción combatida no se aprecia que la autoridad haya solicitado la exhibición de algún documento a la actora, ni que le haya informado la infracción cometida. Además, omitió exhibir el acta de inspección respectiva, conforme lo dispone el numeral 710 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 6 agravios. En el primer argumento del primer agravio se alega que la boleta de infracción impugnada está debidamente fundada, ya que en la misma se consignan los numerales 257, 267 y 271 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y 551 del reglamento de la citada ley. Argumento que a juicio de este Pleno es infundado en mérito de las siguientes razones, lógicas y jurídicas. De la lectura de la boleta de infracción impugnada, se aprecia que se encuentra fundada en virtud de que en la parte superior se expresan los artículos 257, 267 y 271 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y 551 del reglamento de la citada ley. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En el segundo argumento del primer agravio, se alega que el artículo 271 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios sustenta la correcta actuación del inspector de movilidad al impedir la circulación del vehículo infraccionado. Argumento que a juicio de este Pleno es inoperante en mérito de las siguientes razones. En la sentencia recurrida se determinó que la autoridad no acreditó que haya seguido el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en atención a que, aparte de que omitió exhibir el acta de inspección respectiva, conforme lo dispone el artículo 710 del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, no solicitó la exhibición de algún documento a la actora, ni le informó la infracción cometida. De lo anterior se desprende que en el argumento objeto de estudio no se combatieron los razonamientos sustanciales de la sentencia recurrida, expresados en el sentido de que la autoridad no solicitó la exhibición de algún documento a la actora, ni le informó la infracción cometida, de ahí que se califique de inoperante el argumento objeto de estudio. En el segundo agravio, se aduce que la boleta de infracción está debidamente motivada, ya que la sala de origen pasó por alto los ordenamientos legales de la materia, no facultan al servidor público actuante a requerir obligatoriamente a un particular su nombre o demás características. En el tercer agravio se alega que cuando el acto contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que está debidamente fundado y motivado. Agravios que a juicio de este Pleno son inoperantes en mérito de las siguientes razones. En la sentencia recurrida se determinó que la boleta de infracción estaba indebidamente motivada, ya que aparte de que no se plasmaron los datos mínimos del pasajero, la observación de una persona dentro de la unidad del lado posterior derecho no es una circunstancia contundente ni conclusiva por sí misma para aseverar que se trata de un servicio público. De lo anterior se concluye que en los agravios objeto de estudio no se refutó el razonamiento de observar a una persona dentro de la unidad del lado posterior derecho. No es una circunstancia contundente ni conclusiva por sí misma para aseverar que se trata de un servicio público, de ahí que se califiquen de inoperantes los agravios objeto de estudio. En el agravio cuarto se argumentó que el reconocimiento del derecho al pago de intereses considerando sexo es ilegal. Este agravio es inoperante porque en la sentencia recurrida no se reconoció el derecho al pago de intereses, por lo cual el agravio motivo de estudio no guarda una relación con la litis, de ahí que se califique de inoperante el agravio objeto de estudio. En el quinto agravio se aduce en lo sustancial que también causa agravio lo resuelto en el considerando sexto de la sentencia que nos ocupa, en el sentido que no resulta procedente la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada, ya que se configura la hipótesis normativa contenida en los artículos 29, 37
y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, pues no se configuró la hipótesis normativa contemplada en el citado artículo 38 porque no se negó la devolución de la cantidad erogada con motivo de la multa. En el agravio identificado como séptimo, en realidad el sexto agravio en esencia se deduce que la sentencia recurrida es ilegal, dado que no procedía la actualización y el derecho al pago de lo indebido nace cuando se declara la insubsistencia del acto, momento en el cual no puede exigirse la actualización de la cantidad, pues dicha actualización procede hasta que vence el plazo para que la autoridad recaudadora dé cumplimiento al fallo que declaró la nulidad del acto impugnado, no así desde que se declara la nulidad como erróneamente lo señala el acuo, esto es, dentro del plazo de 3 días posteriores a la fecha en que se notificó el requerimiento de cumplimiento. Agravios que, en consideración de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes razones. En el proceso administrativo, la declaración de nulidad total del acto impugnado constriñe al juzgador a restituir al actor en el goce de sus derechos, ya que la sentencia por su naturaleza es el instrumento jurídico para restituir al gobernado en el pleno goce de sus derechos objetivos administrativos violados. De este modo, la sentencia recurrida se encuentra fundada y motivada, en virtud de que reconoce los derechos a la devolución de la cantidad pagada por concepto de una multa y su actualización, amparados en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. El artículo 37, párrafo segundo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato contempla la devolución de cantidades de dinero que hubieran sido pagadas indebidamente en dos hipótesis jurídicas, a saber, la primera, se actualiza cuando se solicita la devolución de manera directa ante las autoridades fiscales, y la segunda, opera cuando, habiendo realizado el pago de un crédito fiscal y se promueve el medio de defensa que la ley establece y se obtiene resolución favorable. Sobre el particular, cabe precisar que es muy clara la distinción que hace el legislador en estos dos supuestos, en los que procede la devolución de la cantidad pagada al fisco del Estado. Así, tenemos que la sentencia recurrida se tuvo por acreditada la segunda hipótesis normativa al determinar que están satisfechos los extremos exigidos por el pluricitado artículo 37, segundo párrafo, en mérito de que el magistrado actuó en el sumario de origen tuvo por acreditado lo siguiente. Primero, la existencia del pago de un crédito fiscal, toda vez que la parte actora cubrió la cantidad por concepto de multa impugnada, lo que tuvo por acreditado con el recibo de pago de 17 de noviembre del 2017. Segundo, la interposición oportuna de la demanda de nulidad, a través de la cual el actor impugnó la aplicación de la multa que dio origen al crédito pagado, dado que dicha demanda se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles. Y tercero, la existencia de una resolución favorable al impetrante, mediante la cual se declaró la nulidad total de los actos combatidos y se condena a la autoridad a la devolución de la cantidad que recibió por concepto de la multa declarada ilegal. Respecto a la actualización de la cantidad pagada con motivo de la multa, la sentencia recurrida no es ilegal, en virtud de que el magistrado la apoya en el multicitado artículo 38, párrafo cuarto, expresando por qué se encuentran satisfechos los extremos exigidos por ese numeral. Lo anterior es así, en razón de que expresa en lo sustancial que el monto de las multas constituyen aprovechamientos en términos del artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Y por esta naturaleza, la cantidad pagada debe actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual aplica el factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor al mes anterior más reciente al periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. De ahí que sostiene en su fallo el reconocimiento y condena de la devolución a la cantidad de la multa pagada actualizada de la fecha de su entero hasta que sea devuelta en forma efectiva la cantidad erogada. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó la procedencia de la actualización de la cantidad pagada al erario público estatal conforme a los artículos 29, 37 y 38, cuarto párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado los agravios esgrimidos en el recurso de reclamación. En consecuencia,
Lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente, a esta ponencia. Señores magistrados, sigue expuesta la ponencia relativa al TOCA 931/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Termino mi intervención con la ponencia relativa al TOCA 140 del recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 11 de enero de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1380, diagonal tercera sala, diagonal 2018, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad para efectos. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 3 de septiembre de 2018, el actor solicitó le sea reconocida su calidad de concesionario del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Le sean brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del citado servicio, entre los que se encuentra el alta y plaqueo del vehículo. Segundo, a través del oficio de fecha 4 de septiembre de 2018, el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del registro público de concesiones y permisos de transporte adscrito a esa dirección general, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 4 de septiembre de 2018. Cuarto, en el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa, se determinó la nulidad porque la parte actora anexó su escrito de demanda copia certificada ante notario de la resolución positiva que le fue otorgada en fecha 31 de enero de 1994, la cual hace fe de la existencia de su original. Quinto, conforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el primer argumento del primer agravio y en el segundo agravio, se adujo en lo toral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito, no se acreditó que la parte actora contara con la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Celaya, Guanajuato, por lo cual no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no habrá constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado, y por ello es ilógico que se permita la prestación de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Agravios que a juicio de este tribunal en pleno son inoperantes por las siguientes razones. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, y razonamiento sustancial que sirvió de apoyo a la quo para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este
argumento no expresó razonamiento alguno capaz de desvirtuar los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar la autoridad responsable. No consideró la resolución de 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de las copias certificadas de la aludida resolución. En el segundo argumento del primer agravio se alegó, en esencia, que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no puede declararse la nulidad del acto impugnado si ante el otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato no se exhibió al escrito petitorio la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno. Argumento que a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes razones jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, no era necesario que la actora anexara a su escrito de petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si la actora no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio de la autoridad antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirla y sin embargo no lo hizo. Sobre el particular, se precisa que la parte actora exhibió a la demanda de nulidad la copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. En el tercer agravio en lo sustancial se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, por lo que en su caso la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para que determine lo conducente. Agravio que a juicio de este tribunal es inoperante por las siguientes razones. En el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa, se declaró la nulidad del acto combativo para efectos de que la autoridad emitiera un acto en el que prosiga con el trámite instado por el actor, esto es, para que realice las gestiones necesarias para la expedición del título de concesión respectivo, previa satisfacción de los requisitos legales previstos en la legislación de la materia, tomando en cuenta la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó esta determinación, ya que dicho agravio combate la determinación consistente en que el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato debe decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular del Servicio Público de Transporte, la cual es inexistente. De ahí que se califique como inoperante el agravio objeto de estudio. Es de resaltarse que emitir un nuevo acto en el que se prosiga con el trámite instado por el actor no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, dado que en la sentencia recurrida se determinó que el actor debe cumplir con los requisitos legales y una vez cumplidos estos, será el secretario de Gobierno el que decida sobre la expedición y alta de la unidad vehicular, por ser la autoridad facultada para expedir el título de concesión. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 140/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para lo correspondiente a las ponencias de la tercera sala de este tribunal. Muchas gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general.
Primeramente, someto a consideración de este Pleno el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 897/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el Ayuntamiento y el presidente municipal de Irapuato en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2018, dictada por la entonces magistrada de la Segunda Sala dentro del proceso administrativo 593/2017. En el fallo materia de análisis, la Sala determinó que se configuraba la negativa ficta impugnada y decretó su nulidad para efecto de que se emitiera respuesta debidamente fundada, motivada y en congruencia con lo peticionado por el actor. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades inconformes sustancialmente alegan que la Sala omitió el estudio del argumento que plantearon al contestar la demanda en el sentido de que el actor formuló la solicitud en su carácter de servidor público, de manera que al ser una relación de coordinación y no de suprasubordinación, no se configura la negativa ficta impugnada. El argumento referido es inoperante. La Sala expuso que por tratarse de una negativa ficta no se podía atender cuestiones procesales, sino que se debían examinar los temas de fondo sobre los que versa el silencio administrativo negativo para declarar su validez o invalidez. Señaló que esto es así porque al contestar la demanda, la autoridad únicamente puede exponer como razones para justificar su resolución las relacionadas con el fondo del asunto, pero no podrá fundarla en situaciones procesales que impidan el conocimiento del fondo, pues al igual que el particular pierde su derecho para que se resuelva el fondo del asunto en caso de no promover debidamente, también precluye el de la autoridad para desechar la instancia por esa situación procesal que no sustentó en el plazo legal. Luego, como el disentimiento que se analiza no controvierte las consideraciones anteriores, debe calificarse como inoperante. Por tanto, ante la ineficacia del agravio expresado por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Segunda Sala. Señores, magistrado, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 897/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Expongo ahora el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 40/19, interpuesto por el tesorero de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato en contra de la sentencia de 21 de noviembre de 2018, dictada por la entonces magistrada de la Segunda Sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 847/2018. A manera de preámbulo se refiere que en el fallo controvertido se decretó la nulidad total del cobro de derechos de agua potable que la actora atribuyó a la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme señala que el acto impugnado no es un crédito fiscal, que en su contestación puntualizó que el monto cobrado fue a consecuencia de una fuga interna que la actora tuvo en su domicilio y que la prestación de servicios que la Junta otorga a la actora deriva del contrato establecido en el artículo 225 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado. Por último, manifiesta que al decretarse la nulidad total del acto impugnado, se deja de percibir el ingreso por la prestación de un servicio recibido. Las apuntadas disertaciones son inoperantes porque no cuestionan las consideraciones que sustentan la declaratoria de nulidad. Toralmente, la Sala anuló el acto impugnado porque la autoridad demandada no fundó debidamente su competencia. Explicó que de conformidad con el artículo 45, fracción 22ª del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de Irapuato, corresponde al tesorero del Consejo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del citado municipio, ejercer las atribuciones en materia hacendaria y tributaria que correspondan a ese organismo, incluyendo las que se refieran a la determinación, liquidación, cobro y recuperación de los créditos fiscales, así como los referidos al procedimiento administrativo de ejecución por los servicios objeto de dicho reglamento. La Sala destacó que en el recibo en el que consta el cobro impugnado únicamente se aprecia el membrete de la Junta, pero no la fundamentación de la competencia de la autoridad para requerir el pago de la cantidad ahí descrita por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Es decir, debió sustentar su determinación en el sobredicho artículo 45,
fracción 22ª. Ahora bien, dado que la autoridad recurrente se limita a sostener genéricamente que su actuación fue legal, sin controvertir de manera directa los argumentos con base en los cuales la Sala determinó la nulidad del acto impugnado, entonces su disentimiento es inoperante. Es así que, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, sigue expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 40/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias, presidente. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 152/19 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por un agente de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya en contra de la sentencia de 19 de febrero de 2019, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1162/2018. Al resolver la causa de origen, la sala decretó la nulidad total del acto en el que la autoridad, ahora recurrente, determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito. También reconoció al actor el derecho a la devolución de la cantidad erogada como multa, así como el pago de los intereses generados a partir de que realizó el entero hasta que se reintegre el importe reclamado, y condenó a la autoridad demandada a que realice las gestiones necesarias a fin de que esas prerrogativas sean restablecidas. Como agravio, la autoridad expone que el fallo recurrido se dictó sin tomar en consideración el argumento que expresó al contestar la demanda relacionado con el artículo 5, fracción 74 del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya. Tal disentimiento, aunque es sustancialmente fundado, porque en efecto la sala no se pronunció de manera expresa sobre lo planteado por la autoridad al dar contestación a la demanda, se torna inoperante. La declaratoria de nulidad obedeció a que el acto impugnado fue dictado por una autoridad legalmente inexistente y por ende sin competencia material para emitirlo. Se explicó que la boleta de infracción en la que consta el acto impugnado fue suscrita por un elemento de tránsito y policía vial, figura que no se encuentra establecida en el Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya. Además, la sala precisó que, de acuerdo con el citado reglamento, las autoridades que cuentan con la atribución de elaborar boletas por la comisión de infracciones a ese cuerpo normativo son el Policía Vial, el Coordinador Operativo y los primeros y segundos comandantes de Tránsito y Policía Vial. Ante este panorama, el agravio en cuestión se califica como inoperante, ya que para estar en posibilidad de analizarlo, la autoridad debió precisar de qué manera hubiera variado el sentido del fallo impugnado en beneficio de sus intereses si la sala hubiera abordado el estudio del argumento que hizo valer al contestar la demanda. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente alega que no se debió reconocer al actor el derecho a la devolución de la cantidad que erogó por la multa impuesta, ya que no se trata de un pago de lo indebido ni de un crédito fiscal. Los planteamientos referidos son infundados. Se afirma lo anterior, en principio porque la nulidad de todo acto administrativo tiene como consecuencia que las cosas se retrotraigan al estado en que se encontraban antes de la infracción a los derechos del ciudadano. En ese tenor, el actor quedó relevado de la obligación de cumplir con la sanción económica que se le impuso por los hechos descritos en el acto anulado, y por ello el importe que erogó debe ser integrado a su patrimonio ante la inexistencia del acto que lo originó. Por otro lado, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, incisos A y B de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, las multas administrativas, como la impuesta al actor, constituyen aprovechamientos, es decir, ingresos por funciones de derecho público que perciben los municipios y que no clasifiquen como contribuciones, productos o participaciones. Ahora bien, aun cuando las multas por infracciones a la normativa municipal en materia de tránsito no se consideran multas fiscales porque no fueron emitidas por autoridades fiscales, lo cierto es que conforme a los artículos 44 y 89 de la citada ley, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera que sí es procedente su devolución.
En relación con el derecho al pago de intereses, del artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal se desprende la existencia de dos supuestos. El primero, cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses. Y el segundo, cuando sin solicitud de por medio, el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad. Conforme a este esquema, es evidente que en el caso procede el pago de intereses, dado que se actualiza el segundo supuesto previsto en el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal. En efecto, como se está en presencia del supuesto en el que la calificación de pago del indebido provino de un medio de defensa promovido contra la determinación de un crédito fiscal y donde se obtuvo su nulidad, entonces la decisión de la primera sala en relación con el reconocimiento del derecho al pago de los intereses se encuentra ajustada a derecho. Así las cosas, dada la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, señor presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 152/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y por el desahogo del punto 14º, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 652 de 2018, interpuesto por el director general de Movilidad de León, Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 2151 del 2017, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales. Solicitud de inicio de procedimiento de revocación de concesión y queja por falta de pago de indemnización. La parte actora del proceso de origen ingresó un escrito ante la Dirección General de Movilidad del municipio ya referido, mediante el cual le solicitó se dé inicio al procedimiento sancionatorio para revocar la concesión otorgada a la empresa que la solicitante indica. La impetrante afirmó en su escrito petitorio que se suscitó un accidente vial y como consecuencia de dicho siniestro, según narra la parte actora, perdió la vida quien fuera su concubino. Para sustentar el hecho que antecede, la parte accionante expone que su dicho se desprende del parte informativo expedido por la Dirección General de Tránsito. El accidente vial en específico, indicó la accionante, consistió en que su concubino fue atropellado por el chofer de una unidad de la empresa de transporte. Con motivo de ese hecho, la parte actora manifestó textualmente que, integrada la carpeta de investigación, se formuló la imputación en contra del chofer del vehículo. Asimismo, la solicitante afirmó que el juez de control determinó sujetar a proceso al chofer de la unidad. En ese contexto, la peticionaria resaltó que la empresa de transporte público no ha cubierto el pago por indemnización por muerte y mucho menos el pago de responsabilidad civil derivada del ilícito cometido por el chofer de la unidad. Luego, entonces, en tal virtud se solicitó que, inciso A, se inicie el procedimiento de revocación de la concesión con motivo de que el concesionario, la persona moral, incumplió a criterio de la solicitante su obligación de pago de indemnización con motivo del siniestro derivado de la prestación del servicio, el accidente vial. E inciso B, se cubra la indemnización correspondiente. Como se observa, el escrito de solicitud en comento tuvo dos objetivos. El primero, consistente en pedir el inicio del procedimiento de revocación, y el segundo, consistente en acudir en vía de queja ante la dirección denunciando los hechos para que se cubra el monto que corresponda. Negativa de lo solicitado, que es el acto impugnado en la instancia de origen. En atención a la solicitud realizada y que fue señalada con anterioridad, la autoridad demandada emitió oficio en el que resolvió de manera negativa la solicitud formulada por la parte actora a efecto de realizar las gestiones para dar inicio al procedimiento de revocación de la concesión. El proceso de origen. En desacuerdo con el acto señalado en el punto anterior, la negativa a iniciar el procedimiento de revocación, la solicitante promovió el proceso contencioso administrativo a través de su demanda de nulidad. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la segunda sala de este tribunal,
la cual se registró y se admitió a trámite la sentencia recurrida. Seguido el trámite del proceso administrativo, la Sala dictó la sentencia respectiva en la que decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto a su autorizado, interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en el primer agravio la autoridad recurrente alude a que no existe una causa legal que sustente el inicio de un procedimiento de revocación, toda vez que en el asunto en cuestión no aparece en modo alguno resolución judicial, administrativa o de cualquier naturaleza en la que se ordene a la empresa pagar indemnización por la muerte de quien fuera concubino de la solicitante. De igual manera, manifiesta la autoridad inconforme que la parte actora simplemente acudió ante la Dirección General de Movilidad a exigir el inicio de un procedimiento sancionatorio, sin acreditar en modo alguno que previamente había requerido a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones, sin demostrar además que la empresa requerida hubiera negado el pago de sus compromisos. Por tanto, indica la recurrente, la decisión de la Sala de analizar tales cuestiones generó una sentencia desacertada. Los planteamientos referidos a juicio de esta ponencia resultan inoperantes, pues aun y cuando es cierto que la Sala solamente realizó un análisis comparativo de los antecedentes del caso y del marco legal aplicable sin precisar todas las razones y argumentos de los que se vale el órgano jurisdiccional para demostrar que la solicitante puede válidamente solicitar el inicio del procedimiento de revocación, no menos verdad es que ningún fin práctico tendría modificar o revocar la sentencia, pues la decisión de la Sala fue objetivamente y jurídicamente correcta. Por tanto, se reitera que aun y cuando la Sala no analizó la cuestión con respecto a si el solicitante puede válidamente pedir el inicio del procedimiento de revocación, ello no exime a la autoridad de iniciar el procedimiento, pues como se dijo, el principio inquisitivo o de oficiosidad implica que la autoridad administrativa debe dirigir o impulsar el procedimiento y ordenar la práctica de cuanto estimen conveniente para el establecimiento y resolución de los asuntos que le son sometidos a su consideración. Ello con independencia de que la génesis del procedimiento sea oficioso o a petición de parte, en virtud de que la administración pública, más que satisfacer intereses personales, debe satisfacer el interés público. Luego entonces, en ese contexto, el argumento de la recurrente relativo a que no aparece en modo alguno resolución judicial, administrativa o de cualquier naturaleza en la que se ordena a la empresa pagar indemnización por la muerte de quien fuera concubino de la solicitante no es un obstáculo para dar inicio al procedimiento de revocación, pues incluso el ya referido artículo 243 en su fracción segunda habla de una presunta o posible infracción, es decir, si la autoridad considera que no se actualiza una causa de revocación, pues no existe una resolución que ordene el pago de una indemnización. Ello será materia de fondo de la resolución que se emita con motivo del procedimiento instaurado, por lo que primero debe iniciarse el mismo, de ahí la inoperancia del agravio en estudio. En otro orden de ideas, en el segundo agravio, la autoridad inconforme alega que la Sala no indicó cuál supuesto de nulidad se configuró. Tal motivo de disenso, en opinión de esta ponencia, también resulta infundado. Ello es así, pues a la lectura íntegra del fallo recurrido se advierte que la Sala determinó que la autoridad demandada, partiendo de una apreciación equivocada de los hechos, aplicó indebidamente el derecho al invocar disposiciones legales inaplicables al caso específico e inobservar el procedimiento establecido en el artículo 243 del Reglamento de Transporte Municipal de León, lo que se traduce, dijo la Sala, en una violación material al incumplir el acto refutado con el elemento de validez contenido en la fracción sexta del 137 del Código de la Materia, actualizándose la causa de nulidad prevista en la fracción cuarta del numeral 302 del mismo ordenamiento. Luego, entonces, contrario a lo que manifiesta la autoridad recurrente, la Sala sí precisó el supuesto de nulidad que se configuró, que en el caso fue el que el acto se dictó en contravención a las disposiciones aplicadas, y ello derivó en la declaración de nulidad de la resolución impugnada. Se insiste en términos de lo dispuesto en el artículo 302, fracción cuarta del Código de la Materia, esto es, por un vicio de fondo, de ahí lo infundado del agravio. Finalmente, el agravio tercero, la recurrente en esencia alega que la declaración de nulidad fue desacertada, pues la Sala, sustituyendo
está sustituyendo a la autoridad con respecto a la decisión de dar inicio al procedimiento de revocación, lo que indica la inconforme la juzgadora no puede realizar. Tal agravio, en opinión de esta ponencia, resulta infundado. Nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues en virtud de la diversidad de materias de las que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dependerá de cada caso en particular el establecer si su actuación debe ajustarse al modelo contencioso de anulación, en donde su actuación consiste únicamente en determinar la legalidad del acto administrativo, o al contencioso de plena jurisdicción, en donde se precisa la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular. Consecuentemente, cuando la pretensión principal del actor es el reconocimiento de un derecho subjetivo a su favor por parte del tribunal, al actuar como órgano de plena jurisdicción, cuenta con total libertad para valorar las pruebas aportadas por quien pretende que se le reconozca tal derecho y resolver lo que considere que jurídicamente corresponda, por lo que en este caso, con independencia de las razones que haya expuesto o no la autoridad al negar lo solicitado por el actor, el tribunal debe decidir directamente respecto de la titularidad de ese derecho. Así, cuando el gobernado demanda la ineficacia del acto administrativo que le denegó lo solicitado y además solicita en el nivel inicial que se reconozca su derecho para obtener lo que pretendió de la autoridad administrativa, el órgano jurisdiccional debe constatar la existencia de la prerrogativa alegada. En ese contexto, si en la especie la litis fue determinar si debía o no iniciarse un procedimiento de revocación, entonces la sala estaba en posibilidad de analizar tal cuestión y determinar, como lo hizo, si era procedente o no el inicio de tal procedimiento, pues no es válido el argumento de la autoridad recurrente en el sentido de que el órgano jurisdiccional no puede sustituir a la autoridad demandada en la facultad decisoria, porque esa forma de proceder encuentra asidero jurídico en los artículos 1, 2, 298, 99, 300, 301, 302 y 303 del Código de la Materia, de los que se advierte que el Tribunal de Justicia es un órgano autónomo de control de legalidad dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. Es decir, ante este órgano jurisdiccional se someten las diferencias de carácter administrativo y fiscal suscitadas entre la Administración Pública del Estado o de los municipios y los gobernados, por lo que los efectos del juicio son de anulación y de plena jurisdicción. En este último caso, únicamente a efecto de reconocer y reparar un derecho subjetivo del actor, lesionado por el acto impugnado, teniendo el alcance no solo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivo tales derechos. Además, cuando la resolución administrativa se dictó como respuesta a una solicitud donde el orden jurídico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparación de la violación dictada no se colma con la simple declaración de nulidad de la resolución, sino es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, pues ello tiene como propósito fundamental el de preservar la seguridad jurídica que garantiza el 16 constitucional, pues brinda certeza a los fallos dictados en el proceso contencioso al informar a la autoridad cuando tenga que emitir un acto en sustitución del impugnado, en sentido de que debe respetar los derechos del demandante, lo que de paso evita la promoción interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia, pues estando vinculada la autoridad a proceder en determinado sentido, no podrá reiterar en los mismos términos el acto impugnado ni estará en posibilidades de seguir otro camino que le lleve a una nueva violación a los derechos del gobernado. En este orden de ideas, se tiene que los argumentos hechos valer en agravio en estudio resultan infundados. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 652/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 15, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora, en segundo término, al TOCA 62 del 2019, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado propietario de la sala especializada
dentro del proceso administrativo 1274 del 2018, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales. La parte actora del proceso de origen, mediante escrito dirigido a la autoridad demandada, presentado y recibido, manifestó que en la resolución del 31 de enero de 1994, emitida por el entonces secretario de Gobierno del Estado, se le otorgó el derecho a explotar una concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León. En respuesta a esa solicitud, el director general aludido dictó oficio en el cual negó la petición de la parte actora, argumentando no haber encontrado algún dato, expediente o antecedente del cual se desprendiera algún acto de concesión a su favor. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal, el cual se registró con el progresivo y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado de la sala especializada dictó sentencia. Inconforme con el sentido de fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. En los agravios primero y segundo, la autoridad inconforme alega que, de acuerdo con el artículo 17, fracción novena de la entonces Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía a la otrora Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado efectuar la revisión, control administrativo de los antecedentes, de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por la autoridad competente que autorice a la parte actora la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El planteamiento referido resulta inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que la sala expuso que con la copia certificada de la resolución definitiva, la parte acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. También la sala precisó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución, tal omisión no era imputable a la parte actora, sino a la propia autoridad, en virtud de que, con tal orden señalamiento, la autoridad encausada evidencia que incumplió con su obligación legal de mantener actualizados los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulta inoperante. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 62/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para lo correspondiente a la cuarta sala. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 138 del 2019, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1401 del 2018, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. Les comparto algunos antecedentes procesales. El actor, mediante escrito dirigido al director general del Instituto de Movilidad del Estado, manifestó que en virtud de contar con una resolución definitiva otorgada por el Gobierno del Estado para prestar el servicio público de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, solicitó que se realice el trámite administrativo correspondiente y dicte la determinación mediante la cual autoriza que se dé de alta el vehículo con el cual deberá prestar el servicio público ya referido. Se ordene que se asigne el número económico a su vehículo con la clave de identificación y se le expida la orden de pago de los derechos fiscales que correspondan para que se le otorguen las placas de circulación. En respuesta a tal petición, el director general del instituto dictó oficio en el cual negó la petición de la parte actora, argumentando no haber encontrado algún dato, expediente o antecedente del cual se desprendiera algún acto de concesionamiento a su favor.
En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante ese tribunal, el cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia. Inconforme con el sentido de esta, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación, que ahora se resuelve. Así tenemos que en los agravios primero y segundo, la autoridad inconforme alega que, de acuerdo con el artículo 17, fracción 9 de la entonces Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía a la otrora Director General de Tránsito y Transporte efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especiales de transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por la autoridad competente que autorice a la parte actora la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio ya referido, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. Tal planteamiento, referido en opinión de esta ponencia, resulta inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución, la parte actora acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. También la Sala precisó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia alguna de la resolución no era imputable a la parte actora, sino a la propia autoridad, en virtud de que con tal señalamiento la autoridad encausada evidencia que incumplió con su propia obligación legal de mantener actualizados los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que sus disentimientos resulten inoperantes. Finalmente, en el agravio marcado como tercero, la autoridad recurrente alega que la sentencia recurrida le depara perjuicio porque la CUO debió resolver que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, siendo en su caso quien debiera pronunciarse al respecto de la petición del particular. Dicho argumento, en opinión de quien habla, es inoperante. Ello en virtud de que si la autoridad demandada desde un inicio se declaró incompetente, debió haberlo manifestado desde la presentación de la solicitud de la parte actora y no al momento de interponer el recurso de reclamación. Pues si bien el director general del Instituto de Movilidad se encontraba constreñido a dar respuesta a dicha petición por haber sido la autoridad a quien se le dirigió, no menos verdad es que la exigencia que establece la fracción 11ª del artículo 8º del Código de la Materia de ninguna manera queda satisfecha con el hecho de que la autoridad demandada haya dado respuesta al actor en los términos en que lo hizo, pues al estimarse incompetente para conocer de lo solicitado, así debió manifestarlo, esto es, debió simplemente declarar su incompetencia y al estar legalmente vinculado con la autoridad competente, turnarle la petición a fin de que resolviera sobre ella, lo cual se deriva del hecho de que las autoridades solo pueden resolver lo que esté dentro de sus facultades, pero sin entorpecer la solución de las cuestiones planteadas, cuando se trata de autoridades que están relacionadas entre sí de manera más o menos específica. De ahí lo inoperante, el agravio en estudio y lo acertado la determinación de la CUO de declarar la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión y dar de alta y autorizar las placas que faculten al actor para prestar el servicio multicitado. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 138 diagonal 19. ¿Están de acuerdo con el sentido de la misma? Sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 17º del mismo,
se otorga el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para lo correspondiente a las ponencias de la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señor secretario. Este punto corresponde al toca 906/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director general de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 17 de octubre de 2018 por la entonces magistrada de la Segunda Sala, dentro del proceso administrativo 849, Segunda Sala, 14, y sus acumulados 1866 y 922, el primero del año 2014 y el segundo del año 2015. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 10 de junio de 2014, una ciudadana promovió proceso administrativo en este tribunal en contra de la negativa ficta recaída a su petición de terminación anticipada de contrato presentada al secretario de Obra Pública del Estado. El asunto fue turnado a la segunda sala del tribunal, donde se emitieron 2 resoluciones interlocutorias y que tuvieron como resultado la acumulación de los procesos administrativos antes mencionados. Posteriormente, la entonces magistrada de la segunda sala decretó la nulidad de la negativa expresa para el efecto de que la autoridad demandada dé trámite a la terminación anticipada del contrato solicitado por la actora, donde se reconozca un adeudo por parte de la administración pública. Inconforme con la determinación de la segunda sala, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. Como se adujo anteriormente al proceso 849, segunda sala, 14, se acumularon los diversos 1666, segunda sala, 14, y 922, primera sala, 2015. Dichos juicios fueron interpuestos en contra de actos diversos, pero que versan sobre el mismo fondo, a saber, el proceso 849, segunda sala, 14, fue interpuesto en contra de una negativa ficta en la que esencialmente se solicitaba la terminación anticipada del contrato de obra pública y la liquidación de diversos saberes económicos. Dentro del proceso 1866, segunda sala, 2014, se impugnó la resolución del procedimiento de rescisión sobre el contrato de obra pública y su acuerdo modificatorio, y el proceso administrativo 922, primera sala, 15, la resolución impugnada deriva del mismo contrato de obra pública, pues en fecha 12 de mayo de 2015, la parte demandada determinó que resultaron inatendibles las circunstancias expuestas durante el procedimiento administrativo relativo al finiquito y su posterior acuerdo modificatorio. Al momento del dictado de la sentencia de los procesos administrativos precitados, la sala primigenia, por cuestión de técnica, determinó que el punto principal a dilucidar era la procedencia o improcedencia de la terminación anticipada del contrato, y en caso de que resultara improcedente, lo sería la legalidad o ilegalidad de la rescisión del contrato realizado por la parte demandada. Como se señaló anteriormente, se tuvo por configurada la negativa ficta sobre el escrito petitorio elevado a la autoridad demandada el 21 de marzo de 2014 y posteriormente se decretó la nulidad de la resolución negativa expresa. Es decir, la entonces magistrada de la segunda sala determinó que la autoridad no debió de instaurar el procedimiento administrativo de rescisión en contra de obra pública, sino que debió atender al escrito petitorio previamente elevado por la particular y determinar la terminación anticipada, ya que existió causa justificada no imputable a la parte actora relativa a la reducción del tiempo de ejecución. Dicha nulidad fue determinada para efecto de que la autoridad demandada emitiera una respuesta debidamente fundada y motivada y diera trámite a la terminación anticipada del contrato, dilucidando los haberes económicos pendientes. Asimismo, conforme a las pretensiones intentadas por la actora en el escrito inicial de demanda, la sala de origen reconoció la existencia de un adeudo por parte de la autoridad demandada, al ser la diferencia resultante entre los volúmenes de obra ejecutados y el monto de volumen de obra pagado. Información que fue obtenida por la ACUO a través del dictamen pericial rendido por el perito nombrado por la accionante y robustecido con la cláusula 11ª del contrato de obra, toda vez que este instrumento prevé la posibilidad de llevar a cabo el finiquito aun y cuando se haya recibido
tan solo una parte de la obra como ocurrió en la especie, por lo cual se debe formular la liquidación en términos de la cláusula 12ª, esto es la liquidación final, que en este caso sería por una entrega parcial de trabajos derivado del acta entrega-recepción. Es preciso advertir que la resolución definitiva de la rescisión de dicho contrato y la resolución de la negativa del pago del finiquito, actos impugnados en el proceso administrativo acumulados, resultaron nulos por ser frutos de actos viciados, es decir, de la resolución negativa expresa de la autoridad. En contra de las determinaciones de la segunda sala, la autoridad ahora en recurso esencialmente aduce que no se actualizó el supuesto de determinación anticipada de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Al respecto, insiste la autoridad que no existió causa justificada, ello aunque hubieran existido modificaciones en los tiempos de ejecución y en la obra, pues la contratista aceptó dichos términos. Aunado a lo anterior, adujo que por el tipo de contrato celebrado, es decir, de proyecto integral a precio alzado, la contratista debía soportar la existencia de modificaciones. Además, señala que de los oficios 185, 187, 200 y 205 no se lograron acreditar daños y perjuicios que se traduzcan en cantidades líquidas y que tampoco es posible determinar precios unitarios en un contrato a precio alzado, pues este se debe de pagar por los trabajos completamente concluidos. Dichos motivos de disenso son inoperantes atendiendo a lo siguiente. La entonces vigente Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo 90, disponía de manera genérica que los contratos de obra podían concluir bajo diversas modalidades, entre las que se encuentran contemplada la terminación anticipada del contrato. Ello sin hacer una diferencia que lleve a concluir que el contrato a precio alzado tenga modalidades de terminación diferentes. De ahí que, en primer término, los argumentos planteados por la autoridad sean inoperantes, ya que parten de una premisa equivocada, por lo cual este tribunal en pleno considera innecesario entrar al estudio del resto de los argumentos planteados por la parte recurrente, ya que a ningún fin práctico conduciría a su análisis y calificación, pues a partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener una revocación de la sentencia recurrida. Retomando lo planteado anteriormente, en el marco de la ley vigente, procedía la terminación anticipada del contrato cuando no fuera posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, cuando las constancias cubren en el expediente respectivo se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, la realización o ejecución de la obra en servicio por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, cuando la contratante de manera unilateral y por así convenir al interés público demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al ente público, finiquitando la obra o el servicio al contratista o constructor. Ahora, contrario a lo que señala la autoridad en su recurso, el accionante acreditó la existencia de una causa justificada que hace imposible la vigencia del contrato, es decir, una causal de procedencia de terminación anticipada del contrato de obra, la misma que expuso en su escrito petitorio y sobre el cual recayó la negativa ficta. Dicha causal estriba en la reducción en los tiempos de ejecución que sufrió la contratista, cuyos retrasos no son imputables a la accionante. Si bien en su agravio la autoridad señaló que el actor debió ajustarse a las modificaciones derivadas de la naturaleza del contrato, dicho argumento también debe desestimarse por inoperante, ya que también parte de una suposición falsa, ya que de conformidad con el artículo 102 de la ley entonces vigente, los contratos a precio alzado no pueden ser modificados en tiempo y costo, de lo que se infiere que la justiciable no tenía la obligación de soportar las modificaciones impuestas por el ente público. Además, la actora expuso que dichos retrasos en los tiempos derivados del cambio de la cimentación y de las solicitudes no atendidas por la autoridad a su vez generan sobrecostos que pudieron ocasionar daños y perjuicios a la Secretaría y a la empresa que representa. Por otra parte, el agravio en el que se hace referencia al valor probatorio de los oficios 185, 187, 200 y 205 resulta inoperante, puesto que la autoridad no ataca directamente los argumentos plasmados por la segunda sala en su resolución.
Al respecto, la recurrente únicamente adujo, y cito de manera textual, los oficios 185, 187, 200 y 205, en los que cabe resaltar no se especifica cantidad alguna, ni se acreditan los supuestos de daño y perjuicio traducidos a cantidades líquidas, de manera que resultan a todas luces inconducentes para aprobar ese dicho y más aún para considerarlos como prueba para acreditar los supuestos daños y perjuicios. Hasta aquí la cita. Sin embargo, dentro de la resolución combatida, la ACU únicamente hizo alusión a dichos oficios para narrar que dentro del escrito petitorio sobre el que cayó la negativa ficta, que obra a foja 207, la actora hizo mención sobre tales escritos, pero ellos no sirvieron de base para determinar la existencia de un quantum sobre los daños y perjuicios. En virtud de lo narrado y al no prosperar los agravios expuestos por la recurrente, se propone este pleno confirmar la resolución combatida. Expuesta a la ponencia correspondiente al toca 906/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 18º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, señor presidente. Antes de continuar, solicito que por su conducto se pueda consultar a este pleno la posibilidad de exponer de manera conjunta los puntos 18º y 19º del orden del día, que corresponden a los tocas 160/19 y 164/19, debido a la similitud que guardan entre sí ambos expedientes. Magistrados, han escuchado la propuesta del magistrado ponente de lectura conjunta de los tocas correspondientes al punto 18º y 19º del orden del día, respecto a los tocas 160/19 y 164/19. Si están de acuerdo con la propuesta de lectura conjunta, sírvanse así manifestarse. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Gracias, presidente. Estos tocas 160/19 y 164/19 son relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de las sentencias dictadas el 10 de enero y el 19 de febrero, ambas de 2019, por los magistrados de la primera y cuarta salas en los procesos administrativos 1467 primera sala 2018 y 1026 cuarta sala 18. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes de los presentes asuntos. El 7 de junio y 14 de septiembre de 2018, unos ciudadanos solicitaron al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato que se les reconociera su calidad de concesionarios. En sus respuestas, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de los solicitantes. Inconformes con lo anterior, los ciudadanos agraviados demandaron la nulidad de las respuestas del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, procesos que fueron turnados a la primera y a la cuarta sala de este tribunal. Ambas salas determinaron la nulidad de los actos combatidos. Ante este panorama, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato presentó recursos de reclamación. Los agravios de la parte recurrente, en los que expone que no existe en su archivo constancia de concesionamiento alguno que beneficie a los demandantes, son inoperantes. Atentos a lo siguiente: la autoridad planteó como excepción en sus contestaciones de demanda que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de las supuestas resoluciones gubernamentales definitivas en sus sentencias con relación a la excepción anteriormente mencionada. Ambas salas determinaron a grandes rasgos que la parte actora demostró en la secuela procesal ser titular de un derecho emanado de las resoluciones de 31 de enero de 1994, exhibidas en copias certificadas, y que dichos instrumentos no fueron desvirtuados por la autoridad demandada. En los presentes recursos de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno a favor de los actores. La autoridad demandada repite
en sus recursos lo que ya argumentó en los actos impugnados y en sus escritos de contestación y que fue debidamente contestado por los acusados en su sentencia. De ahí que estos agravios sean inoperantes por reiterativos, ya que insisten sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación, sin combatir lo expuesto en las sentencias. No se soslaya el argumento de la autoridad, donde refiere que no tiene competencia para cumplir con lo que se le condena. Sin embargo, dichas condenas tienen sustento en el programa de regularización progresiva de los prestadores de servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, implementado mediante el decreto gubernativo número 53 y conforme a las bases para la implementación y organización del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el Estado, establecidas en el acuerdo gubernativo número 48, ambos publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 3 de septiembre de 1993, y en dicho programa se estableció como responsabilidad de la autoridad demandada hacer las gestiones conducentes para que se otorgara el título de concesión a aquellos que hubieran sido beneficiados con la resolución positiva. En el orden de ideas anteriormente expuesto, se propone entonces confirmar las resoluciones recurridas. Señores magistrados, se ha dado la lectura conjunta correspondiente a la resolución de los tocas 160/19 y 164/19. En primer término, someto a votación lo relativo a la resolución del toca 160/19. ¿Están de acuerdo con el sentido de la misma? Sírvanse así manifestarse. Aprobada por unanimidad. Acto continuo, se somete a votación lo relativo a la resolución del toca inscrito bajo el número 164/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse igualmente manifestarse. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado. En tal sentido, informo que fue recibido el oficio escrito por la magistrada de la tercera sala, mediante el cual se excusa el conocimiento del expediente PASEA 51 del 2019 y solicita se califique de procedente en la misma, de conformidad con el artículo 29, fracción 7, ello en virtud de que el actor en la causa se encuentra en una relación de parentesco por afinidad con una persona adscrita a su sala. En tal sentido, se propone por parte de la Presidencia se ha reasignado el referido proceso en el orden cronológico de remisión y sucesivo al numérico por sala, con la salvedad de que en caso de que sobrevenga algún otro asunto en las mismas circunstancias, este sea turnado con base en la última designación de los expedientes. Con base en la presente determinación del Pleno, lo anterior de conformidad con el artículo 25, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal, 25, fracción 7 y 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la excusa presentada por la magistrada de la tercera sala? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa y la propuesta de reasignación, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad de votos de los participantes, y se instruye al secretario general para que en uso de sus atribuciones proceda a realizar las gestiones necesarias para la reasignación del proceso en comento, procurando el equilibrio de las entradas del tribunal. Continúe, señor secretario. Gracias, presidente. El siguiente asunto general se encuentra motivado con el seguimiento de las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos registrados bajo los números 1749 y 1912, ambos del 2017, 337 del 2018, suscritas por las partes actoras, así como el recurso de reclamación registrado bajo el número de toca 645 del 2018, promovido por los actores en la causa natural. En ese sentido, se da cuenta de que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que ya han sido emitidas las resoluciones. Unas ya fueron notificadas y las otras se encuentran en vías de notificación a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar sin materia las excitativas de mérito en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de mérito. Prosiga, señor secretario.
Serían todos los asuntos generales, magistrado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 22 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:24 minutos. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, secretario general, que tengan todos un excelente día.